Apaga la luz si te atreves. Deja que el ruido de la casa se reduzca hasta que solo quede el silencio, y si te es posible, escucha conmigo. Te voy a contar dos historias que se susurran en ranchos y pueblitos, relatos que la gente evita recordar en voz alta porque dicen nombrarlas las vuelve más presentes. Hoy te traeré la primera, la de una mujer llamada Magdalena, su casa en ruinas y un collar que nunca debió ponerse. En ese pueblito perdido entre cerros y milpas, las estaciones marcaban la rutina con la misma precisión que los relojes ancianos del kiosco. Por la mañana, el viento traía olor a tierra mojada y a tortillas. Por la tarde, se colaba el canto de los vendedores ambulantes. Por la noche, si el cielo estaba limpio y la luna no se escondía, se veían las luces de la casa de Magdalena a lo lejos, como una vela solitaria que alguien se empeñó en mantener encendida. A ella la llamaban muchas cosas: curandera, hechicera, forastera. Algunos decían que venía de muy lejos. Otros juraban que había nacido allí mismo y que había regresado con secretos bajo la ropa. Nadie, sin embargo, ignoraba que cuando alguien tenía una fiebre que no cedía, o un niño que no dejaba de llorar, alguien llevaba a casa de Magdalena un frasco, una rama o una moneda. La casa, cuando aún estaba en pie, no era grande ni ostentosa. Se alzaba en el borde del pueblo, donde el último huerto se volvía campo abierto. Sus paredes se habían despintado con los años, y las ventanas tenían barro viejo pegado en los bordes, como si intentaran sellar algo que no debía escaparse. Dentro, los estantes estaban llenos de frascos con nombres escritos a mano en papel amarillento. Había sábanas colgadas que olían a humo y a hojas secas, y siempre, siempre, había velas encendidas, apagadas por la brisa y reencendidas por manos que sabían esperar. La gente miraba con recelo la puerta cuando la veía abierta, y bajaba la voz si alguien mencionaba la palabra Magdalena en la plaza. Llegaron los hermanos en una tarde de otoño. Julián y Vicente, dos nombres que, desde entonces, serían pronunciados con un matiz de pesar en el pueblo. Se cuenta que eran de fuera, que venían buscando trabajo, que la necesidad y la curiosidad eran alas que los impulsaban más que el miedo. Se quedaron en una casa humilde cerca del río, y pronto comenzaron a mezclarse con la vida cotidiana. Ayudaban en las cosechas, reparaban cercas, traían historias de ciudades donde las luces eran muchas y la noche hacía menos preguntas. Fue Julián quien por primera vez se acercó a la casa de Magdalena. Vicente lo siguió sin entender muy bien por qué. Tal vez la curiosidad los empujó a ambos. Tal vez Julián buscaba algo que no encontraba en los pueblos grandes. Magdalena los recibió como si los conociera desde siempre. No era fría ni excesivamente cálida. Tenía la serenidad de quien ha visto más de lo que habla. Sus manos, arrugadas y manchadas de tierra, movían frascos con seguridad. Sus ojos, pequeños y observadores, parecían medir tanto el cuerpo como la sombra que lo rodeaba. Les mostró plantas enrolladas en papel, un trozo de ogro, señaló con la mano un frasco donde flotaba una raíz rara, y les contó historias que al principio sonaban a folclore, amuletos que se llevaban al cuello, remedios para las llagas, plegarias que se murmuraban al borde del sueño. Pero había algo en su voz que no cuadraba con un simple truco de curandera. Hablaba de nombres que nadie más pronunciaba allí, de presencias que habitaban huecos de las casas, de noches en que las sombras parecían intercambiar sus propias historias. Aquello no era charlatanería ni superstición. Algunos preferían creer que era memoria. Con el tiempo, la relación entre los hermanos y Magdalena tomó otra forma. No fue amor en el sentido juvenil, ni tampoco exactamente un pacto. Fue una cercanía que se formó sobre cenas a la luz de velas, y la confianza nacida de compartir temores. Vicente, el menor, parecía absorber las explicaciones de Magdalena como quien bebe agua en un día de sequía. Su mirada cambió, se volvió más profunda, como si sujetara para sí algo que nadie más veía.
Julián, más serio y vigilante, observaba todo con ese aire práctico que lo identifica. Quería entender, quería proteger. Y entonces apareció el collar. Lo encontraron una tarde en el desván de la casa de Magdalena, escondido entre trapos y libros cuyas páginas olían a copal. Era un collar sencillo, si se mira con ojos que no esperan milagros, pero con un peso raro, como si llevara dentro un silencio. Tenía cuentas oscuras, algunas manchadas de un rojo que nadie supo definir a primera vista. Cuando Julián lo sostuvo por primera vez, la gente del pueblo dice que el aire pareció volverse más denso por un instante, que los perros a la distancia aullaron sin motivo, que una luz muy tenue se reflejó en las cuentas, como si recogiera la última luz del día y la concentrara en ellas. Magdalena no negó lo evidente. Sí, conocía el collar. No era un adorno cualquiera. Y en su rostro, que rara vez mostraba sorpresa, apareció una sombra de dolor. «Lo traen siempre los mismos nombres», dijo ella una vez, con la voz rota por un secreto que no quería decirse. «No es algo que se busca, es algo que se guarda para cuando ya no queda otra». No explicó más, y puso el collar sobre la mesa como si fuese una pieza delicada de tierra. Julián, que no creía en maldiciones como quien no cree en fantasmas, sintió la tentación de tocarlo de nuevo. Vicente, por su parte, dijo poco, y cuando lo hacía su voz era distante, como si viniera de una habitación muy lejos. Hubo una noche, memoria de muchos en el pueblo, en la que la casa de Magdalena se llenó de murmullos. Fue una noche sin luna, cuando el viento llevaba notas cortas de algo que podría haber sido un llanto o una risa lejana. Vicente tomó el collar. Nadie en el pueblo ha podido acordar con claridad si fue por curiosidad infantil, porque algunos juran que, incluso hombres de 20 y tantos, pueden ser curiosos como niños, o si hubo una especie de necesidad oculta en él, una pulsión que ni él supo explicar. Lo único claro es que se colocó el collar cerca del cuello, y el cambio fue tan sutil que al principio pasó desapercibido. Un parpadeo más lento, una sonrisa sin razón, una mirada que buscaba algo que no estaba en el cuarto. Después vinieron los signos pequeños. La lámpara que se apagaba sin viento, la olla que se inclinaba como si manos invisibles quisieran probar su contenido. Un murmullo en la pared que parecía decir su nombre. Al principio, Magdalena habló de fatiga, de malestares que el cuerpo finge para no enfrentar la soledad. Pero la gente del pueblo, que había visto suficientes cosas como para desconfiar de explicaciones sencillas, comenzó a susurrar entre sí. «Es el collar. Se lo puso. No hay que mirarlo mucho». Vicente cambió más rápido que la noche. Los vecinos notaron que los animales lo evitaban. Los perros se pegaban a las piernas y los miraban con temor. Una vez, un gallo se acercó a la cerca y se detuvo a mirarlo fijamente hasta quedar inmóvil unas cuantas respiraciones. Al cabo de un tiempo, la voz de Vicente se volvió hueca en ciertos momentos. Hablaba y una palabra se quedaba perdida, como si algo la tomara y la guardara en una habitación cerrada. Ni Magdalena ni Julián negaron la transformación. Ambos, de maneras diferentes, la lamentaron. Hubo un episodio que muchos recuerdan con la sensación de que algo límite había sido cruzado. El pueblito tenía una vieja iglesia con una campana que no se tocaba a menudo. En la noche en que todo se tensó, la campana sonó sola, un tañido largo que hizo que la gente asomara sus ventanas y cerrara puertas. La gente contó, en voz baja, que la figura de Vicente se asomó por la puerta de la casa de Magdalena, y que al inclinar la cabeza hacia la iglesia, la sombra que proyectaba no correspondía a su cuerpo. Se movía con retrasos, con un desfase que provocaba náusea a los que lo miraban. «No es él», dijo una vecina, y se tapó los oídos. Julián, que había sido siempre protector con su hermano, intentó razonar en voz alta. Convenció a Magdalena de que había que hacer algo que no fuese solo refugiarse en oraciones y remedios. Magdalena aceptó con una calma que dolía.
Ella sabía que había límites que no debía traspasar, y sabía, según la gente que iba a verla, que había precios. No explicó si el precio era de sangre, de memoria o de soledad. Dijo que el collar no era un objeto simple, que contenía algo que había sido domado alguna vez por manos antiguas y que ahora reclamaba su naturaleza. Los preparativos fueron silenciosos. No había afanes de película ni escenas dramáticas en voz alta. Todo se hizo con la gravedad de quien acomoda un ataúd sin decirlo. Se encendieron velas en círculos, se colocaron frascos donde la luz parecía menos atrevida, y Magdalena murmuró palabras que no eran del todo comprensibles, como si hablara con alguien que sabía escuchar sin lengua. Julián guardó silencio la mayor parte del tiempo. Su mandíbula se apretaba cada vez más. Lo que la gente recuerda con nitidez no fueron las palabras, sino los gestos. Las manos de Magdalena temblando apenas, la respiración pausada de Julián y el tic-tac de un reloj vecino que contaba un tiempo que nadie se atrevía a mirar. Fue en esa noche cuando sucedió algo que algunos describen como una lucha y otros como un acuerdo forzado. Vicente, por momentos, parecía estar fuera de sí. A ratos había destellos de su pasado, de su risa de niño, de las veces en que jugaba en el río. En otros, su rostro se alargaba con sombras internas que no pertenecían a su carne. Magdalena sostuvo el collar a distancia y lo dejó, con reverencia rota, sobre el suelo. Julián se acercó, miró a su hermano, y al final la decisión que tomó fue de una claridad terrible. No permitir que aquello saliera del círculo. Algunos testigos dijeron que Julián negó con la cabeza cuando Magdalena propuso una manera de encerrarlo sin sacrificar vidas. Otros dijeron que no, que fue Magdalena quien lo miró con compasión y supo que la única forma era que alguien se quedara con el objeto. Lo importante no es quién decidió, sino lo que siguió. La cena de hojas quemadas y el cántico que parecía a la vez palabra y amuleto. La casa olía a copal y a algo antiguo, como libros cerrados y recuerdos que se agrupan en la garganta. En el momento culminante, cuando la tensión se concentró como una gota en la punta de una espada, el collar resplandeció. No con luz amable, sino con una claridad interna, como si la pieza guardara una fría llama dentro. Vicente gritó, o tal vez cantó una palabra que nadie entendió. Fuera de la habitación, la noche pareció contener la respiración. Julián tomó la pieza con las manos desnudas, y el pueblo contó después que su piel quedó pálida, como si algo hubiese succionado la sangre de un día entero de repente. Magdalena, con lágrimas que ninguno esperaba, colocó la palma sobre el hombro de Julián y dijo una cosa muy baja. «Sujétalo hasta que la sombra vuelva al lugar que la vio nacer. No lo sueltes». Lo que vino después no es fácil de relatar sin perder la consistencia de la experiencia. Algunos juraron que la casa tembló, que los muebles se inclinaron como si quisieran abrazar o hundir. Otros dijeron que oyeron voces que querían ser otra cosa que palabras. Una de ellas, la que muchos recuerdan con escalofrío, parecía decir, «No puedes retenerme». Hubo un instante que los años grabaron en la memoria colectiva. Julián, de pie en la penumbra, sosteniendo aquel collar que parecía un corazón en paradoja. La luz de las velas se golpeó contra las cuentas y proyectó en la pared formas que no terminaron de definirse. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzó su punto más agudo, se oyó un sonido que nadie en el pueblo había escuchado antes. Un chasquido sordo, como si algo muy viejo se cerrara por dentro. Después, por un segundo, un silencio absoluto, como si todas las bocas del mundo hubieran sido tapadas. En ese vacío, alguien en la esquina de la habitación juró haber visto la forma de Vicente doblarse sobre sí misma, como si el cuerpo intentara recordar la postura correcta. Los ojos de Julián estaban hundidos, pero en ellos había una determinación brutal. Las manos le temblaban, pero no soltaron. Es en momentos como ese cuando te das cuenta de lo delgado que es el hilo entre lo cotidiano y lo que llamamos sobrenatural.
En el pueblo, a la mañana siguiente, nadie salió a la calle con la misma ligereza. Algunos cerraron los portones por más tiempo. Otros buscaron excusas para no pasar por la plaza. Se habló en voz baja, y cuando salieron los primeros rumores, nadie podía guardarlos. Que Julián había cambiado, que Vicente ya no era el mismo, que la casa de Magdalena olía a cosas que no eran de este mundo. Y como pasa con las historias que se vuelven más densas con cada boca que las pronuncia, surgieron versiones que se hicieron imposibles de reconciliar. Unos decían que Julián había pagado el precio con su sangre. Otros afirmaban que había sido algo más sutil, una pérdida de memoria, un intercambio de almas que la gente no se atrevía a nombrar. Magdalena, después de esa noche, guardó el collar en un lugar que nadie encontró durante años. Dicen que lo envolvió en telas y oraciones, que lo enterró bajo una piedra donde crecían hiedras, y que lo miró con una mezcla de culpa y alivio. Pero también dicen que no se quedó. Se marchó una mañana sin ruido, dejando la casa y sus frascos atrás. La dejaron caer los años y el olvido, tejas rotas, paredes que se abrieron como bocas, ventanas que miraban al campo sin ser miradas. Quedaron, eso sí, las luces que algunos juran ver de vez en cuando en las noches sin luna, y el rumor de voces que pasan junto al viento. La versión final, si alguna vez existe una así en estas historias, es que Julián murió. Otros, más compasivos o más amargos, dicen que simplemente se fue, que la fuerza que lo sujetó quedó adherida a algo que ya no era su carne. Vicente, cuando apareció en las calles del pueblo, lo hizo con pasos que no eran del todo suyos. La gente evitó mirarlo a los ojos. Magdalena, por su parte, se volvió una figura ausente y necesaria. Algunos la recordaban con respeto, otros con temor. Lo cierto es que la casa quedó como lo que era, un lugar que la gente prefiere no señalar al pasar. No puedo afirmar nada de forma contundente, como me enorgullece siempre recordar. Estas son leyendas, relatos que circulan con la cadencia de la tradición oral. Dicen, rezan, juran y callan. No se trata de probar quién tiene la razón, sino de escuchar cómo los ranchos resguardan sus historias como quien guarda monedas en una vieja caja, por su valor, por miedo, por costumbre. Y si te preguntas por qué una comunidad entera permite que algo se quede sin explicar, la respuesta suele venir en voces bajas. El conocimiento tiene precio. La curiosidad, cuando se acerca a lo prohibido, cobra algo que no siempre sabemos medir. Si hasta aquí la noche te ha acompañado y quieres seguir, haz algo sencillo. Suscríbete y deja un comentario con la historia que más te haya estremecido. Hay muchas versiones, y cada oído trae una forma distinta de decir lo mismo. Antes de seguir, quiero que te imagines la escena final otra vez, pero ahora desde dentro. Estás parado en una habitación medio alumbrada por velas que tiemblan a causa del viento que entra por una ventana rota. Hay frascos alineados en una repisa. En uno, algo seco que recuerda a una raíz. En otro, la etiqueta está borrada. En el centro, sobre el suelo de tablas, hay un collar con cuentas oscuras. Junto a él, Julián sostiene la pieza con las dos manos, y la fuerza de su vida parece concentrada en esa sujeción. Magdalena, sentada en un banco, no aparta la vista. Vicente está en el suelo, inconsciente o dormido, con la respiración desigual. Afuera, el pueblo mira desde la distancia. Dentro, el aire se espesa hasta volverse casi táctil. La historia no termina en esa habitación. Por eso te detengo aquí, en el borde del abismo. Hay una decisión que aún no ha mostrado sus consecuencias. Una sombra que no ha bajado, y un silencio que duele. La casa de Magdalena quedará para muchos, como la prueba de que hay lugares que no deberían abrirse. Para otros, su recuerdo es una advertencia. Conservar costumbres y respetar límites puede ser la diferencia entre dormir en paz y aprender a reconocer un ruido que no tiene nombre. En la mañana siguiente a esa noche,
el pueblo despertó con un rumor nuevo y con la certeza de que algo había cambiado. Las mujeres dijeron que la cocina olía distinto. Los hijos, que el perro insistía en no acercarse a cierto rincón. Los hombres, en los corrales, debatían si era culpa del collar o del destino. Pero lo que más quedó, para quienes lo vivieron y para los que escucharon después, fue una sensación de que el mundo rural guarda, en sus gestos y en sus rezos, mecanismos para contener lo que no se comprende. A veces esos mecanismos funcionan. Otras, la curiosidad humana los pone a prueba, y entonces las historias se salen de las manos y corren por las bocas. Muchos años después, y esto es otra parte de lo que la gente no siempre recuerda con precisión, el lugar donde estuvo la casa se volvió ruinosa. Pero en noches sin luna se ven luces que nadie sabe explicar. Hay quienes dicen que son velas encendidas por alguien que no encontró cómo marcharse. Otros aseguran que son reflejos en las cuentas del collar, que de alguna manera despiertan cuando la noche está muy quieta. Algunos jóvenes han pasado cerca para comprobarlo y han vuelto con relatos cortos, sombras que se asoman, risas que no llegan a serlo del todo, la sensación de que alguien los mira desde una habitación vacía. Ninguno, al regresar, ha tenido la serenidad de antes. Y ahora, antes de que la primera leyenda quede suspendida como una nota a la espera de su fin, te dejo en este punto del relato. Con el collar en las manos de Julián, con Magdalena cerca, con Vicente y su respiración entrecortada, y con el pueblo observando desde la distancia. Si sientes que necesitas seguir, guarda el silencio y escucha el viento. En él se llevan las voces que no quieren ser olvidadas. Pero recuerda, en ranchos y pueblitos hay nombres que se pronuncian con cuidado, porque nombrar es abrir puertas. Queda, en el aire, la pregunta que nadie en la casa quiso responder a pleno pulmón aquella noche. ¿Qué se paga por mirar lo que está prohibido? ¿Quién sostiene la culpa cuando la curiosidad rompe un pacto que los ancestros habían establecido? En los rostros de quienes lo vivieron hay respuestas que no caben en palabras. En sus manos, cicatrices hechas de recuerdos. La casa se quedó con sus ruinas. Las luces aún aparecen en noches sin luna. Y en el pueblo, la gente camina por la calle principal con la misma rutina de siempre, pero con ojos que miran de reojo hacia el sitio donde alguna vez una mujer, con manos de tierra, sostuvo un secreto que no pudo, o no quiso, mantener guardado para siempre. Si alguna vez pasas cerca de allí, no te extrañes si alguien te aconseja no preguntar. La leyenda se alimenta de la curiosidad y no le gustan los testigos. Permanece la sensación de que algo quedó sin acabar, que el collar no aprendió a dormir del todo. Y en algún lugar de la casa derruida, se dice, hay restos de telas, velas apagadas y la huella de pasos que ya no pertenecen a pies vivos. No te digo más sobre eso ahora, porque la historia que sigue te llevará a otra casa, a otro rancho, y a una voz infantil que aprendió, desde muy pequeño, a no mirar a las 3 de la mañana. Si quieres seguir escuchando, quédate. Te advierto que la próxima historia es más íntima, quizás más cruel en su sutileza, porque trata del modo en que una costumbre puede convertirse en un escudo y en una condena al mismo tiempo. Por ahora, cierra los ojos y deja que la imagen de Julián, sosteniendo el collar, permanezca. Imagina el peso en sus manos, la tensión en sus brazos y la sombra que parece intentar liberarse. Si estás solo, a esta noche, apaga la luz y escucha. Puede que el pueblo entero esté conteniendo la respiración junto contigo. Si aún tienes la luz apagada, quédate así un momento más. Deja que el recuerdo de aquellas velas y del collar se asiente en tu pecho como una piedra tibia. Ahora te llevo a otro lugar, otra casa, otro secreto que se susurra entre alambrados y gallineros. Esta vez la historia no llega por curiosos adultos, sino por ojos pequeños que aprendieron muy pronto que algunas cosas solo deben mirarse desde la distancia. Te contaré lo que pasó en el rancho donde crecí, las reglas que nos marcaron con cuidado
y la criatura nocturna que aprendió a contar a los que la miraban. Mi memoria vuelve a esa casa con el olor de la leña encendida y del café que se enfriaba en la mañana. Vivíamos en un rancho modesto, con una galería de madera que crujía cuando el viento se colaba entre las tablas y una cerca de postes que separaba el potrero de la huerta. Mis abuelos eran el tipo de personas que guardaban costumbres como se guardan las medicinas en un botiquín, con respeto y sin muchas preguntas. Teníamos reglas que parecían absurdas si las mirabas desde una ciudad. A las 7 de la noche, la puerta se cerraba. Las linternas se guardaban en el cajón. La cena terminaba con una frase que mi abuela repetía como si cerrara un libro. No mirar afuera después de que el gallo cante su hora. Nadie nos explicó la razón la primera vez que la escuchamos. Nos la presentaron como quien entrega un objeto frágil, sin mayores comentarios, pero con la claridad de que no era negociable. Había, además, un gallo. No era un gallo cualquiera. Lo llamábamos el gallo negro, porque su plumaje parecía absorber la luz, como si rechazara el brillo de la luna. No cantaba al alba, nadie en el rancho lo escuchaba al amanecer. Su canto, según lo entendí más tarde, estaba destinado a marcar otra hora, la hora de la casa que no debía mirarse. Los mayores murmuraban que, si alguna vez lo escuchabas cantar a las 3 de la mañana, significaba que algo había alterado el orden. No es un animal normal, decía mi abuelo con la voz rasposa que traía la costumbre de hablar poco. Es un aviso, respetarlo es mantenernos tranquilos. Yo tenía la edad en que se confunde la valentía con la falta de conocimiento. Me sentaba en la cocina, rodeado por el calor de la estufa, y observaba cómo mi abuelo arreglaba los cuchillos y mi abuela doblaba los trapos. Todo aquello me parecía como un decorado para algo más grande. La sensación de que las cosas importantes se hacían en silencio. Una noche, puedo decir la fecha, pero lo que importa es la luz de esa memoria. La tormenta vino de improviso. El cielo se cerró, y un viento fino mecía las hojas de los árboles hasta que la rama de la higuera golpeó la ventana como si preguntara si podía entrar. Mi abuelo cerró la puerta con doble vuelta. Mi abuela encendió un farol y colocó una toalla humedecida en la entrada. «No la toques», me dijo. A las 7, todo adentro. A esas edades, las reglas son países. No las transgredes porque no tienes intenciones de hacerlo, no porque alguien te lo haya impuesto. Pero las reglas no siempre bastan cuando la curiosidad pica como un insecto. Me acuerdo de una noche clara, sin luna, en la que la casa entera parecía contener la respiración. Me desperté porque algo sonó en la galería. Era un rasgueo leve, como si algo rozara la madera con unas manos frágiles. Me quedé inmóvil en la cama, con la sábana en la boca, escuchando. Del otro lado de la casa se murmuraba. Los adultos parecían ocupados en una inquietud que no dejaba salir palabras. Tenía 6 o 7 años. Desde mi almohada veía la ventana entreabierta. Por la rendija entraba una franja de noche y el olor a tierra mojada. Fue un impulso preciso y peligroso. Me levanté y me acerqué a la cortina. La parte de mí que era niño quería saber. La otra parte, ya insinuándose, sabía que no debía asomarse. No vi a la criatura de inmediato. Lo que vi fue la penumbra del patio, la figura del cerco, el balanceo de una cuerda, el reflejo pálido de los ojos de algún animal. Luego, la luz del gallo negro, aunque no era luz, sino un brillo insoportable, un centelleo que pareció prenderse en el lomo de una sombra. Y ahí, en medio del potrero, algo se inclinaba sobre un cerdo que habíamos tenido desde la mañana. Los que han escuchado suficientes cuentos dirán que describiré sangre y heridas. No lo haré. Lo que recuerdo, y lo que aún me hiela la piel, es la forma en que el cerdo dejó de moverse como quien apaga una lámpara. Primero su respiración se volvió lenta, después un ruido flojo, y finalmente el silencio. La criatura no mordía ni desgarraba. Era algo distinto.
Parecía absorber, como quien chupa la savia de una hoja. Era larga y baja, y su contorno no correspondía a ninguna bestia que yo conociera. Tenía la piel como corteza húmeda, y de su cuerpo colgaban filamentos que se pegaban al cuello del animal. Parecía menos hecha para matar que para tomar, como si su alimento fuese la presencia misma, la energía que hace que un cerdo patee y gruñe por la noche. No puedo evitar decirlo de forma clara, aunque suene a cliché. Sus ojos me miraron. No sé qué número de segundos duró ese intercambio, pero mi cuerpo recordó cada detalle, como si se tratara de un único latido que se repitió eterno. Fue una mirada que no buscaba devorar, o no solo eso, sino que estaba tomando nota de mí. Sentí en el pecho algo que no había sentido antes. La certeza de ser ahora observado como un problema, y a la vez, la terrible posibilidad de que esa mirada supiera cosas que no debían saberse. Mi corazón se disparó, y en ese movimiento mi abuela apareció en la puerta, con el mandil manchado de harina, y la cara de quien siempre tuvo respuesta para casi todo. Me empujó con una fuerza que me pegó a la pared. No dijo palabra. Se limitó a tapar mis ojos con las manos. Lo hizo como se tapa la vista de un niño ante una caída. «No mires», susurró. «Nunca mires». Su voz tenía algo más que miedo. Tenía un mandato heredado. Enseguida mi abuelo salió con una linterna vieja, y sus pasos fueron de tal gravedad que parecían partir el suelo. No aceptó explicaciones. Su gesto fue preciso. Trajo una cuerda y envolvió el gallo negro en un cobertor, como quien envuelve a alguien que debe dormir para siempre. A mi edad no entendí por qué el gallo debía callarse. Con la misma inocencia de los niños, comprendí que algo se había roto. A la mañana siguiente los mayores hablaron en voz baja, como si el sol pudiera oír y echarse a temblar. La puerta se rompió porque alguien miró, escuché decir a un tío. La costumbre era clara, repitió mi abuela. Al comienzo pensé que la que había fallado era yo por curiosidad. Luego comprendí que en los ranchos las costumbres son más que reglas, son pactos. Hay costumbres que sirven para ordenar el tránsito entre lo visible y lo invisible. Cuando uno las altera, algo fuera de ese pacto toma nota. Mis abuelos no eran supersticiosos en sentido barato. Ellos tenían maneras de ver el mundo donde lo inexplicable se contenía con rituales que parecía mejor no explicar. Me enseñaron a no indagar demasiado sobre cómo funcionaban porque, según dijeron, no se debía tentar a las cosas. El abuelo, sin embargo, actuó. No voy a entrar en detalles de lo que hizo, porque no quiero que suene a manual. Además, no tendría sentido sin la gravedad con la que tomó cada gesto. Lo que puedo decir es que esa noche enterró al gallo en un sitio que él señaló con una piedra lisa y una rama de arrayán. No pronunció palabras para que yo las repitiera. La ceremonia fue una secuencia de actos. Caminar, enterrar, cubrir, que a mis ojos de niño fueron suficientes. No hubo, que se recuerde, grandes peleas ni celebraciones. Hubo la sensación de que algo se cerraba. Después de aquello, la criatura no volvió a acercarse de la misma manera. Alguna gente del pueblo dijo que el animal se había ido, porque el gallo había sido sacrificado y la transacción se había completado. Otros dijeron que la criatura simplemente había hallado otra casa. Yo me aferro a la memoria de que, por un tiempo, la noche volvió a ser solamente noche. Pero las marcas quedaron. Hay acciones que, aunque no sean visibles, se incrustan en el tiempo de un cuerpo como tatuajes. Ese verano aprendí a saltarme el sueño de una forma nueva. Cada noche, cuando el reloj marcaba las horas que a mis abuelos les parecían prudentes, me despertaba en silencio y me acercaba a la ventana. No miraba con curiosidad malsana. Miraba por imposición de un miedo que se volvió costumbre. Hasta hoy, cuando un ruido rompe el aire a las 3 de la mañana, yo me incorporo. Cuento los segundos y reviso las ventanas como si una obligación me lo reclamara. Mi madre me culpa a veces por la inquietud.
Mis amigos se ríen y la llaman manía. Yo, en cambio, sé que existe una línea invisible que no debo traspasar. La experiencia me enseñó que hay noches en que mirar es abrir puertas y otras en que cerrar los ojos es una fortaleza. Con los años, comprendí que lo que mi abuelo hizo no fue solo reaccionar a un animal extraño. Fue cumplir con un conjunto de prácticas compartidas con vecinos que, sin pedir pruebas, habían aprendido que respetar ciertas prohibiciones mantenía al rancho con el pulso razonable. En los ranchos hay un catálogo de cosas que no se hacen, y muchas de esas cosas son una forma de convivir con lo que no se entiende. No es racionalidad pura, ni tampoco puro miedo. Es una red de acciones que, a fuerza de repetirse, se volvió una protección. Cuando alguien rompe esa red por curiosidad, se crean hilos sueltos que las criaturas, si existen, pueden usar para asomarse. Esa lección fue parte de mi niñez y quedó pegada como la harina en las manos de mi abuela. Años después, volví al rancho siendo ya casi adulto. Las ruinas de la casona todavía conservaban el olor de la leña y las sombras que siempre se quedan cuando el polvo se asienta. El lugar donde se enterró el gallo estaba cubierto de maleza, como si la propia tierra quisiera olvidar haber sido tocada por metáforas. Mis abuelos ya no estaban en la casa. La costumbre había seguido sin ellos, o quizá la costumbre se había quedado y la gente la guardó por inercia. Hablé con vecinos. Algunos recordaban la noche en que el cerdo se quedó quieto. Otros lo contaban con la distancia de quien narra una historia escuchada en la mesa del comedor. Nadie dio demasiadas certezas. Se cuenta que fue porque alguien miró, dijeron. Se cuenta que el abuelo hizo lo que había que hacer. En la forma en que lo dijeron, había algo de resignación y algo de gratitud. Con el paso del tiempo, no supe si la criatura simplemente se marchó porque ya no pudo alimentarse, o si aprendió a esconderse mejor. Tal vez fue la idea del sacrificio la que la alejó. Tal vez era esa mezcla de costumbre y miedo la que volvió a sellar el paisaje. Lo que sí sé, y lo digo con la sangre fría que da la memoria, es que aquellos gestos dejaron una marca indeleble. La gente del rancho actuó como quien sabe que las reglas tienen sentido, aunque no lo comprendan del todo. Y yo, que fui testigo de la mirada de la criatura, aprendí que la infancia puede ser un cuchillo afilado. Corta y deja cicatrices de por vida. En ambas historias, la de Magdalena y su collar, y la del rancho con su gallo negro, aparece el mismo hilo. La curiosidad, cuando se aproxima a lo prohibido, cobra. La costumbre, cuando se transmite con respeto, protege. Y la comunidad, cuando se une en silencios, a veces evita que lo que no comprende se vuelva insoportable. No afirmo que hayan sido hechos reales en el sentido periodístico. Son relatos que circulan, que se transforman con cada boca y que existen en la manera en que las comunidades cuentan su pasado. Dicen, se cuenta, algunos juran. Lo importante de estas historias no es algún dato verificable, sino el modo en que el miedo y la memoria fabrican lecciones. Recuerdo todavía la noche en que me asomé y sentí que algo me miraba. A veces pienso que la criatura me marcó más por el aviso que por el contacto. Aprendí a no mirar algo que no entiende. Otras veces, en noches largas, pienso en Julián sosteniendo ese collar con la fuerza de su vida en las manos y en cómo una casa puede convertirse en un punto donde se negocian destinos. Hay un paralelismo que sería sencillo decir a la ligera. En ambos casos, alguien sostuvo la línea para que otros pudieran seguir durmiendo. En un lugar, fue una mano que no soltó un collar. En otro, fue el entierro del gallo, el gesto duro pero necesario. En ambos, la comunidad actuó para reparar una fractura que la curiosidad había abierto. Las leyendas que corren por ranchos y pueblitos no son solo entretenimiento, son advertencias que se empaquetan en palabras. Los abuelos las repiten no para aterrar, sino para encerrar un conocimiento que les ha funcionado. Hay cosas que conviene no tentar.
A veces, la moralizante voz que se escucha en boca de los mayores se disfraza de superstición, porque es más fácil que decir, esto nos salvó. Y esa forma de salvar tiene precio. Pueden ser años de silencio, una casa que se cae a pedazos, o el recuerdo helado de un niño que aprendió a contar los segundos hasta las 3 de la mañana. Quizá pienses ahora en tu pueblo, en la huella de una costumbre que nadie discute, o en ese rincón que todos evitan. No es extraño, cada comunidad tiene sus sombras protectoras. Lo que pasa en estas historias, y en muchas que no he contado, es que lo que se olvida con más facilidad no es la muerte ni la ruina material, sino la lección que venía con la violencia o el sacrificio. A veces preferimos recordar solo lo cómodo. Otras, ocultamos a propósito aquello que nos asegura el equilibrio. Antes de irnos, quiero dejar una imagen fija. 2 casas en la penumbra. En una, un collar oscuro que sigue pareciendo un corazón parado. En la otra, la piedra lisa donde el gallo fue enterrado. Entre ambas, el aroma del copal y la leña. Alrededor, milpas que tiemblan al viento. Entre todas esas cosas, la gente que pasa sin mirar mucho y que con el tiempo aprende a no preguntar. Creo que ahí reside la verdad, no en la certeza de lo que existió, sino en la fidelidad con la que la comunidad preserva su manera de vivir. Si en tu pueblo se cuentan historias parecidas, si tienes una leyenda que la gente evita recordar en voz alta, compártela en los comentarios. Me interesa saber qué nombres se pronuncian con cuidado donde tú vives. Suscríbete para seguir escuchando estas voces que el tiempo trata de callar y para que podamos, juntos, mantener encendidas las velas de las historias que algunos prefieren no recordar. Y si estás solo, ahora, apaga la luz y escucha. Puede que en algún rancho, en alguna noche sin luna, alguien esté contando lo mismo que yo te conté hoy.